Bueno, iniciamos. Buenas noches. Vamos a hablar sobre las utilidades de la sociedad. Voy a hablar en términos generales de la sociedad. Las sociedades pues van a tener un ejercicio y la reunión ordinaria, que en clases pasadas ya habían mencionado que la reunión ordinaria debe ser dentro de los primeros 3 meses del año, es decir, a más tardar el 31 de marzo de cada año. En esa reunión se va a recibir el informe presentado por el administrador de la sociedad sobre el periodo o el ejercicio del año inmediatamente anterior, es decir, a corte 31 de diciembre del año anterior. En ese informe del administrador, pues se va a evaluar la situación financiera, que también le fue al administrador de la sociedad, al representante legal, en términos de resultados, ¿sí? De estado de resultados, como le llaman los contadores. En digamos, en esa reunión ordinaria, no es necesario al momento de hacer la convocatoria que se mencione cuál es el orden del día, ¿sí? Entonces, en la reunión ya como tal, el administrador va a presentar su informe, va a presentar los respectivos estados financieros del año anterior, para decir cómo le fue, si hubo utilidades. Una cosa es que la sociedad haya tenido utilidades, ¿sí? Que contablemente haya dado utilidades, y otra cosa es que esas utilidades se repartan a los socios. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Diferentes en el entendido que de pronto alguno pudiera pensar, bueno, si la sociedad tuvo utilidades, si el administrador está haciendo la presentación de un informe donde le fue muy bien y obtuvo utilidades en el año anterior, la consecuencia natural sería repartirle a los socios esas utilidades. ¿No pensaron eso? Cualquiera pensaría eso, ¿no? Poniéndole, digamos, como la lógica común al asunto. ¿O ustedes no alcanzaron a pensar eso? Sí, claro, profe. Entonces, una cosa es que se hayan obtenido utilidades y otra cosa es que la sociedad como tal deba repartir esas utilidades en ese momento, ¿sí? Y la otra es los plazos, o las fechas en las cuales se pague esa utilidad a los socios, y la forma, ¿sí? Si se va a pagar en una sola cuota o si se va a pagar en varias cuotas. Entonces, vamos al Código de Comercio. Aquí voy a compartir pantalla el código. ¿Ya les aparece? Sí, señor. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 150? Mire que este es el procedimiento general, común para todas las sociedades. Yo, profe. Ok, te escuchamos. Artículo 150. Distribución de utilidades sociales, procedimiento general. La distribución de las utilidades sociales se hará en proporción a la parte pagada del valor nominal de las acciones, cuotas o partes de interés de cada sociedad, si el contrato no se ha previsto válidamente otra cosa. Las cláusulas del contrato que priven de toda participación en las utilidades a algunos de los socios se tendrán por no escritas a pesar de su aceptación por parte de los socios afectados con ellas. ¿Y el parágrafo? Perdón, profe.
Parágrafo. A falta de estipulación expresa del contrato, es solo aporte de industria sin estimación de su valor. Dará derecho a una participación equivalente a la del mayor aporte del capital, de capital. Ok, listo, gracias. Entonces miremos que así como cada socio realiza un aporte, es decir, se le da un porcentaje de participación dentro del capital de la sociedad, asimismo va a ser la retribución de esas utilidades. No es que van a decir, bueno, hay 5 socios, entonces hubo 100 pesos de utilidad, dividamos esos 100 pesos de utilidad entre los 5 socios, así por persona, y saldrían entonces a 20 pesos cada socio, ¿sí? No, aquí la distribución de las utilidades va a ser según el porcentaje que tenga ese socio. Es decir, a mayor participación en el capital de la sociedad, pues va a ser mayor la retribución en estas utilidades. ¿Ok? Ahora, dentro del documento de constitución no se pueden pactar algunas situaciones, como por ejemplo que los socios no reciban utilidades. No se podría, no estaría bien o serían unas cláusulas ineficaces, o sea, no producirían efecto ese tipo de cláusulas, porque las reglas que trae o las reglas generales, si la sociedad arroja utilidades, pues la asamblea o junta de socios es la que va a tomar la decisión como órgano máximo de esa sociedad y va a decir, bueno, este año no repartamos las utilidades y dejémoslo como una reserva. O hagamos el reparto de las utilidades. Pero va a ser cada vez que se haga el ejercicio, es decir, en ese momento de la respectiva asamblea. Entonces, no se podría, dentro del documento de constitución, previamente al momento de constituir la sociedad, decir que se va a dejar de pagar utilidades. Estaría eso en contra de la norma. Sería como si no se hubiese faltado. Y la otra parte importante es en las sociedades donde hay un socio que este socio es un socio de industria, ¿sí? O sea, ha aportado su conocimiento, su trabajo. Y este socio, como lo dice aquí el parágrafo, dice que a falta de que se hubiese estipulado en el contrato una estimación, o sea, un valor económico, a cuánto iba a equivaler ese trabajo que iba a realizar, entonces dice, dará derecho a una participación equivalente a la del mayor aporte del capital. O sea que si fueran 2 socios, un socio de industria y un socio que aportara el dinero y no quedara en ese documento de constitución, no quedara cuánto sería la representación en dinero de ese aporte de industria, entonces las utilidades que arrojaran se dividirían entre 2. ¿Ok? O sea, se tomaría que entonces este socio de industria tiene un aporte en dinero igual al aporte del otro socio. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta? Digamos, si hay un socio, uno de esos socios tiene un porcentaje menor, pero quiere invertir o quiere quedar en mismas condiciones, ¿lo podría hacer? Bueno, pero esa es otra situación porque eso sería una reforma de los estatutos en cuanto al capital. ¿Sí? De poder se puede. Si la asamblea determina que hace una emisión de acciones para recepcionar, liberar acciones, aumentar el capital y digamos que uno de los socios puede hacer un aporte adicional para aumentarlo y aumente su participación, puede hacerse. Pero acá estamos hablando de la utilidad. Al momento de que tuvo utilidades y que se va a hacer ese reparto de las utilidades para ese socio que no fue estimado ese aporte en una suma de dinero. En ese momento, ese socio de industria.
O sea que el socio de industria tendría que ganar, digamos, el del 100%, el 50%, si solamente hay dos. Sí, si fueran dos, las utilidades se repartirían en condiciones iguales, ¿sí? Ahora, si hubiese, digamos, 3 socios que aportaran dinero y que un socio tuviera, el socio A tuviera el 40% del capital, el socio B el 30% y el socio C el 30%. Entonces, este socio de industria al cual no se le valoró su participación en dinero, en porcentaje, dice aquí la norma que tocaría darle una utilidad igual al que tuviera entonces la participación más alta, o sea, al del socio A. Entonces, a ese del socio A, que tendría el 40%, habría que, digamos, en igualdad de condiciones, a este socio. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Miremos ahora el artículo 151, que nos habla de un procedimiento adicional para la distribución de las utilidades. ¿Quién me ayuda? No podrá distribuirse suma alguna por concepto de utilidades si éstas no se hallan justificadas por balances reales y fidedignos. La suma distribuida en contravención a este artículo no podrá repetirse contra los asociados de buena fe, pero no serán repartibles las utilidades de los ejercicios siguientes mientras no se absorba o reponga lo distribuido en dicha forma. Tampoco podrán distribuirse utilidades mientras no se hayan enjugado las pérdidas de ejercicios anteriores que afectan el capital. Parágrafo. Para todos los efectos legales, se entenderá que las pérdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca el patrimonio neto por debajo del monto de dicho capital. Bueno, entonces miramos que para poder hacer el reparto de estas utilidades, la norma nos dice que debe estar previamente soportado en los balances. O sea, que si no hay un estado de resultados donde se pueda demostrar que en ese periodo de tiempo, en ese ejercicio, hubo una utilidad, pues entonces no se podría repartir las utilidades, ¿ok? Ahora, el artículo, la norma también nos habla del evento en el cual quizás se pueda, por error, dar unas utilidades superiores y que no estén debidamente soportadas. Entonces, en ese caso, pues no habría lugar a decirle a los socios, oiga, devuelva lo que recibió, sino que en el ejercicio siguiente, donde hubiese que repartir utilidades, entonces se dejaría de pagarle la utilidad para que repusieran esos valores a la sociedad. Y otra situación es que solo se puede repartir utilidades si ya se han, digamos, solucionado las pérdidas de los ejercicios anteriores. Porque hay dos situaciones diferentes. Estamos hablando de utilidad, digamos, en el año 2019. Que la sociedad en el año 2019 tuvo una utilidad, pero en el año 2018 había tenido una pérdida. Entonces, antes de repartir las utilidades del año 2019, tiene que haberse enjugado, como dice ahí la norma, o sea, haberse repuesto de la pérdida del año anterior. Entonces, no habría lugar a realizar el pago de esas utilidades hasta que no se hayan saldado o saneado todas las pérdidas que tengan de ejercicios anteriores. Cuando hay pérdidas,
las pérdidas dentro de la sociedad van digamos, a tener o a reflejar directamente una disminución en el patrimonio, y ese patrimonio puede que afecte la disminución del capital de la sociedad, porque el patrimonio no va a ser únicamente lo que esté reportado dentro del capital de la sociedad. ¿Ok? ¿Quién me ayuda con el artículo 242 de la ley 222 del 95? Ya apenas se abre acá. Ok. Listo. ¿Artículo qué, doctor? Qué pena, no Ya, lo escuché. ya te Ah, digo. ok. Tenemos el 240. La mayoría para la distribución de las utilidades de la sociedad. ¿Lo leo, doc? Sí, por favor. Bueno, mayoría para la distribución de utilidades. El artículo 155 del Código de Comercio quedará así: salvo que en los estatutos se fijare una mayoría decisoria superior, la distribución de utilidades la aprobará la Asamblea o Junta de Socios, con el voto favorable de un número plural de socios que representen, cuando menos el 78% de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión. Cuando no se obtenga la mayoría prevista en el inciso anterior, deberá distribuirse por lo menos el 50% de las utilidades liquidadas o del saldo de las mismas, si tuvieres pérdidas de ejercicios anteriores. Ok, entonces, ¿qué porcentaje se va a requerir para la aprobación o para la distribución de utilidades? ¿Una mayoría simple o una mayoría calificada? Es una mayoría calificada, profe. Exactamente. Porque la mayoría simple es la mitad más uno del capital de la sociedad. Entonces, si ustedes miran, dice que se requiere del 78% del capital que apruebe la distribución de las utilidades. Ahora, en el estatuto o en el documento de constitución, los socios pudieron haber de pronto estimado un porcentaje superior. Y entonces los socios pudieron haber dicho, bueno, dentro de las decisiones que se requiera mayoría calificada, y entonces pueden poner, bueno, para estas decisiones no se requerirá sino el 90% o el 100% del capital de la sociedad, y pueden colocar dentro de eso la aprobación para distribuir las utilidades. Entonces, en ese caso no aplicará el 78%, sino lo que diga los estatutos, lo que diga el documento de constitución. Pero esos estatutos no pueden establecer menos del 78%. O sea, debe ser del 78% hacia arriba
del capital de la sociedad, pues representado en las acciones, cuotas o partes de interés. Ahora, miremos que es probable que no se requiera o no se logre convencer a los asistentes a esa asamblea o a esa junta para las mayorías, las que habla el artículo 240. Entonces, bueno, si no se logró la mayoría, dice, cuando no se obtenga la mayoría prevista, deberá distribuirse por lo menos el 50% de las utilidades. ¿Sí? Entonces aquí la norma da como esa posibilidad de que si no se logra esa mayoría, entonces mínimo entreguen el 50%, o sea, la mitad de las utilidades que se hubiesen reportado del ejercicio del año inmediatamente anterior. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Sí, señor. No, señor. Bueno, ¿alguna duda sobre las utilidades? De pronto una duda, doctor. Ah, Cuando las utilidades son en especie, ¿cómo se reparten esas utilidades? no, las utilidades siempre van a ser en efectivo, en dinero. Las utilidades son las que va a pagar la sociedad a los socios. Al final, cuando las personas, ¿cuál es la finalidad de que las personas se puedan asociar para realizar una labor? ¿Mm? Para realizar un objeto social. La finalidad no es hacer la sociedad para que los vean, ay, qué chévere, Obtener ganancias. y qué chévere que están trabajando. Están haciendo las sociedades para tener unas ganancias, unas utilidades. Para eso están constituyendo la sociedad, ¿cierto? Entonces, lo que se espera es que esas utilidades se tienen que pagar en dinero. Esas utilidades deben ser pagadas en dinero, no en especie. Otra cosa es que cuando se está constituyendo la sociedad, la norma, la ley le permite a los accionistas, a los socios, decir, oiga, usted puede hacer aportes no solamente en dinero, usted puede hacer aportes en otros bienes, o usted puede hacer aportes incluso con su conocimiento, aportando su trabajo. ¿Sí? Pero doctor, pero eso ya empiezan a ser parte del inventario, ¿cierto? O sea, ese Sí, tipo claro, de, en la ya son sociedad. los inventarios, ya no son utilidades, porque las utilidades hay que tasarlas en cash. Exacto, las utilidades deben ser en efectivo, el pago de esas utilidades. Ahora, yo hago una pregunta. Si la sociedad acordó hacer un pago de una forma, digamos, pueden determinar, bueno, vamos a pagar, como a veces ocurre con Ecopetrol, que la asamblea determina que se va a pagar utilidades ese año, pero entonces las utilidades se van a pagar en 2 o 3 cuotas a los socios, a los accionistas. Entonces la sociedad en su autonomía puede en la asamblea decir, bueno, vamos a pagar las utilidades, pero esas utilidades se van a pagar de esta forma y van a establecerse ahí cómo se va a pagar. Si la asamblea determina que listo, que se paguen las utilidades y dicen los plazos, la fecha y el número de cuotas en los cuales deba pagarse esas utilidades, y el administrador de la sociedad no se le da la gana de pagar las utilidades, ¿ustedes creen que se puede hacer algo? O entonces el socio tiene pues que esperar hasta hasta la otra asamblea a ver si de pronto manifiestan algo sobre el no pago de
utilidades. ¿Ustedes creen que se puede hacer algo o no? Pues yo pienso que esos son derechos adquiridos y puede ser demandable, supongo yo, o puede ser reclamable mediante un proceso, me imagino yo, ante la superintendencia o inclusive. Miremos el artículo del Código de Comercio. El artículo 156. ¿Ya lo pueden ver? Sí, señor. ¿Quién me ayuda con el artículo El 156? cobro de utilidades debidas a los socios. Las sumas debidas a los asociados por concepto de utilidades formarán parte del pasivo externo de la sociedad y podrán exigirse judicialmente. Prestarán mérito ejecutivo el balance y la copia auténtica de las actas en que consten los acuerdos válidamente aprobados por la Asamblea o Junta de Socios. Las utilidades que se repartan se pagarán en dinero en efectivo dentro del año siguiente a la fecha en que se decreten y se compensarán con las sumas exigibles de los socios que los socios deban a la sociedad. Ok, listo. Gracias. Entonces vemos que la norma permite que si se aprobó, pero no se pagó, entonces se puede acudir ante el juez. O sea, se puede acudir a un proceso ejecutivo. ¿Y cuál va a ser el título valor? El título valor va a ser ese balance, esa copia auténtica del balance y del acta. Entonces, como el socio participó en la asamblea, pero no le dieron copia de esos documentos, o tiene una copia simple de los documentos, entonces, ¿cómo creen ustedes que podría ser el socio para conseguir esos documentos, para poder presentar la demanda y hacer vía judicial que el juez ordene que se le paguen esas sumas? Doctor, una pregunta. Perdón, me trabé. La decisión de pagar esos dividendos a cuotas debe ser aprobada por la Junta General de Socios o es a mutuo socio del administrador. Pues me imagino que ¿por qué se da eso? Me imagino que debe ser de acuerdo al flujo de caja o si es por ejemplo, en el caso de Ecopetrol, que es el ejemplo que usted pone, me imagino que es que pues entregar todo de una pues a tanto socio, pues no debe ser tan fácil operativamente, pero necesariamente debe ser operativa o debe ser aprobada por la Asamblea General o puede ser a mutuo del administrador de acuerdo a la sustentación del flujo. No, debe ser aprobado ahí en la asamblea o junta, en la asamblea de accionistas o junta de socios. Primero, si se van a repartir. Si se van a repartir, entonces, bueno, ¿se va a pagar en cuánto? ¿En una cuota o en varias cuotas? En caso de que se diga que se va a pagar en una sola cuota, hay que establecer el plazo, que aquí ustedes ven que la norma dice que dentro del año siguiente. Y si se va a pagar en varias cuotas, bueno, ¿cuáles son las fechas de esas cuotas? Dependiendo de la complejidad de la sociedad, del tamaño de la sociedad, del número de accionistas, así mirarán ellos las herramientas como para mirar el número de cuotas. ¿Sí? De que entre un pago y otro, pues de pronto que haya una dinámica que sea fácil para la sociedad poder llevarla a cabo. Entonces, si se determinó el pago de esas utilidades, se determinó la fecha y el número de cuotas, y el administrador no cumple con lo que se acordó, ¿se puede hacer algo o no? Perdón, ya eso lo había preguntado, ¿verdad? El socio tiene copia simple que le dieron, pero no tiene copia auténtica del balance y de
y del acta. Entonces, ¿cómo hace para presentar la demanda ante el juez? ¿Cómo harían ustedes si ustedes fueran los abogados de ese socio? ¿Cómo harían? O sea, si va el cliente a la oficina de abogado de ustedes, entonces no saben cómo conseguir esa documentación para presentar la demanda. Profe, le escucho Pero- entrecortado. No es un derecho adquirido que me ¿Alcanzará, entreguen. alcanzará por fecha la declaración de renta de pronto? El usuario va, digamos, el cliente va a la oficina de alguno de ustedes, de la oficina del doctor Mayorga, de la doctora Acuña, de la doctora Robles, del doctor Gualtero, de cualquiera de ustedes. Digamos que yo soy el cliente y voy donde alguno de ustedes y les digo, bueno, doctor o doctora, resulta que en la sociedad se aprobó por la asamblea que se iban a pagar las utilidades en una sola cuota, pero ya pasó 2 meses y nada que han pagado las utilidades. Y con esta situación del COVID, con esta pandemia, entonces, ¿qué puedo hacer? Porque yo lo que tengo son estas copias simples que me dieron antes de la reunión, antes de la asamblea. Entonces, a ver, ¿se podría hacer algo? O entonces me dirían, no, no hay nada que hacer y espere la otra asamblea. No es un derecho que a mí como socio me entreguen copias auténticas Por eso yo tengo las copias, de pero las actas. copias simples. Entonces, ¿cómo hago? Por eso, aportar la declaración de renta de esa empresa, que eso sí es público, o sea, él podría solicitar eso, Pues por, pago esa declaración de renta y ahí se puede observar las pérdidas, las ganancias, cuánto fue que tocó pagar, No, ¿no? no, dime, Diana. profe, y si yo solicito por medio de un derecho de petición las copias auténticas Exacto, de esa acta, muy bien, Acuña. May, ¿te fuiste? Sí, señor, estoy acá, estoy acá. Mira, más 02 para aquí la doctora Acuña. Claro que Exactamente, sí. Diana. Ya mismo Yo se te, los si, apunto. si yo necesito entregar unos originales, unas copias auténticas que me pide la norma y no las tengo, yo debo por lo menos probarle al juez que hice el intento de obtenerla. ¿Y cómo? A través de un derecho de petición. Entonces, algún derecho de petición diciendo, oiga, conforme al artículo 23 de la Constitución Política, modificado por la Ley 1437 de 2011 o CEPACA, y reglamentado por la Ley 1755 de 2015, le solicito se me pida copia auténtica de los balances presentados en la reunión de asamblea de tal fecha, así como copia auténtica de el acta de la reunión de la asamblea. Si no me lo responden, entonces por lo menos le demuestro al juez de que yo tengo una copia simple, pero que yo hice el intento. Y ya el juez podrá oficiarle que le entreguen la copia directamente al juez, ¿sí? La copia auténtica del documento. Por lo menos de esa forma le haría la gestión y le demostraría al juez que hice lo que estaba a mi alcance para obtener esos documentos. No, no es que tenga que esperar hasta el otro año hasta la siguiente reunión o hasta la siguiente asamblea. Entonces, puedo acudir ante el juez, formular esa demanda de forma ejecutiva. Hago un paréntesis y hablo de los procesos ejecutivos para que de pronto puedan entenderme un poco, porque me imagino que no están familiarizados con el tema de los procesos ejecutivos. ¿O ya vieron procesal civil especial? Estamos en ello. Estamos en el estamos primero, viendo, profe. Procesal Civil 1, después de su clase. Ujú. Ok.
Bueno, entonces, en los procesos ejecutivos hay digamos, el documento base para poder presentar la acción es un título valor o un título ejecutivo. Los títulos valores que están en el Código de Comercio del artículo 619 en adelante, ahí permite establecer los diferentes títulos valores, los títulos valores. ¿Y los títulos valores cuáles son? La letra de cambio, el pagaré, el cheque, el bono, el certificado de depósito, la carta de porte o el conocimiento de embarque y la factura. Esos son los títulos valores reconocidos por la ley mercantil. Pero hay otros documentos que en el 422 del Código General del Proceso dice que a otros documentos, aparte de los títulos, pues se van a tener como el documento idóneo, llamado título ejecutivo, para presentar la demanda ejecutiva y hacer exigible. Entonces hay otros tipos de documentos. Por ejemplo, las sentencias. Las sentencias dentro de un proceso verbal declarativo van a ser el título ejecutivo para luego, posteriormente, presentar la demanda ejecutiva. Acá en este caso, se está hablando por parte aquí del Código de Comercio que esa acta, la copia auténtica de esa acta de la reunión de asamblea y los balances van a considerarse como un título ejecutivo. O sea, significa que dentro de ese proceso ejecutivo no se va a discutir el origen de la deuda, de si está bien, si no está bien, por qué. No, en el proceso ejecutivo el juez emite una orden al conocer del asunto y se llama mandamiento de pago. En esos procesos ejecutivos, cuando el juez emite la orden, llamada mandamiento de pago, lo único que puede prosperarle al demandado es demostrarle al juez que esa plata ya la pagó. Es lo único. Del resto, lo que diga el demandado no va a surtir ningún efecto. Lo único va a ser que demuestre que esa plata ya la pagó. ¿Ok? Entonces, dentro de los procesos ejecutivos, lo que se busca es que el juez ordene, haga el mandamiento de pago y dentro de los procesos ejecutivos se solicitan los embargos. Entonces, el juez decreta el embargo y el embargo es la orden de un juez de que se debe aprender tal bien. Digamos, si aquí estamos hablando que un proceso ejecutivo para cobrar unas utilidades y el demandado es la sociedad, ¿qué tipo de medidas cautelares o qué tipo de embargos se podrían solicitar? Pues el primerito que se buscaría sería embargarle las cuentas en el banco. Cualquier producto financiero que tenga en el banco. Eso sería lo primerito. Entonces, el demandante, al pedir el embargo de las cuentas, el juez ordenar el embargo, radicar el oficio y que el banco le diga, oiga, me acaba de llegar una orden del juez donde yo tengo que congelarle las sumas de dinero que usted tiene aquí en la cuenta. Eso ejerce cualquier presión, ¿sí? Y es la mejor forma y la forma más efectiva de ejecutar. En este caso de la sociedad, pues lo más práctico sería embargar las cuentas. ¿Ok? No sería lo único, pero sería lo más práctico. Entonces, en el caso de que no se paguen las respectivas utilidades. ¿Alguna pregunta? Bueno. Perdón, profe, si yo tengo una pregunta. Los socios se reparten las utilidades en el 50%, pero si los socios por las acciones quieren repartirse de un modo diferente, por decir algo, el que más tenga pues puede recibir un poco más, ¿esto se puede o tiene que ser el 50%? No, es que no entendiste. Cuando habla del 50%, no es en todos los eventos. La regla general es que la asamblea, es decir, todos los socios que están ahí representados, toman la decisión de decir si hay utilidad, si se reparten las utilidades o no se reparten. Entonces, si deciden repartirlas, ok,
va a designarse la fecha y cuántas cuotas se va a pagar esas utilidades que deben pagarse en efectivo. Entonces, esa aprobación debe ser con mínimo el 78% de las acciones del capital. No se va a basar en personas, sino en las acciones, cuotas sociales o partes de interés. Si la norma dice, si no se pusieron de acuerdo, es decir, no se logró la mayoría, necesitaban un 78%, pero en la votación sacaron un 60% a favor de que se repartieran las utilidades, pues la consecuencia material, ¿cuál sería? Si no se logró el 78%, I'm sorry con excuse me, pero entonces no se puede hacer reparto de utilidades, ¿sí? Esa sería la consecuencia, ¿verdad? Pero aquí la norma nos dice, si no se logra ese porcentaje o esa mayoría que se requiere, entonces la sociedad debe repartir por lo menos la mitad de las utilidades. Entonces, si había 100.000 pesos para repartir utilidades, no se pusieron de acuerdo, no se logró esa aprobación con el 78%, no les quedó faltando los 5 centavos por el peso y lograron el 60% a favor de que se repartieran las utilidades, no alcanzaron. Entonces, de esos 1.000, la sociedad debería repartir, de esos 100.000, la sociedad debería repartir 50.000. Ahora, esos 50.000, pues los debe repartir ¿cómo? Con las reglas del procedimiento general. De acuerdo al porcentaje que tiene cada socio, así va a ser el porcentaje que se le va a pagar de las utilidades que se están entregando. No es que se van a repartir democráticamente entre el número de cabezas de socios, ¿sí? Entonces, si son 5 personas y son 50.000, entonces vamos a darles de a 10.000, vamos a ser democráticos y le vamos a dar de a 10.000 a cada uno. No. Esos 50.000 se van a repartir de acuerdo al porcentaje que tiene cada uno. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Bueno, miremos ahora el artículo 157. ¿Quién me ayuda con el 157? Artículo 157. Sanciones por falsedad en los balances. Artículo condicionalmente exequible. Los administradores, contadores y revisores fiscales que ordenen, toleren, hagan o encubran falsedades cometidas en los balances incurrirán en las acciones previstas en el Código Penal para el delito de falsedad en documento privado y responderán solidariamente de los perjuicios causados. Ok. Bueno, sería apenas entendible, ¿no? Que si se habla de repartir utilidades es porque sean realmente sumas a repartir, no que las maquille el administrador o el contador, maquille las cifras, pues para que los socios vean que o se lleven digamos, la ilusión de que la sociedad está dando utilidades, cuando no sea así. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, puede suceder, además de repartir las utilidades, lo siguiente, cuando hay ganancias. Cuando hablamos de que va a haber ganancias o utilidades de una sociedad, se habla que hay utilidades cuando primero pues se pudieron, de acuerdo a los ingresos, hacer los pagos de, digamos, el sostenimiento de todos los gastos que genera la sociedad, que tiene controlada, digamos, los pagos, de que no está
colgado a la sociedad en cuanto a los pagos, con los acreedores, con los trabajadores. Entonces, en ese evento hablamos de que habría sumas de dinero para repartir entre los socios como utilidades. Pero de esas utilidades que da la sociedad, la ley exige que los socios deben, los socios no, el administrador debe sacar un porcentaje para la reserva legal. ¿Qué se busca con la reserva legal? La reserva legal lo que busca es que tengan una contingencia, que tengan un ahorro las sociedades para que al momento de que lleguen la época de vacas flacas tengan un ahorro y puedan cubrir parte, digamos, de esas necesidades que se le va generando a la sociedad, a la misma sociedad. Entonces, esta reserva legal es de carácter obligatorio. O sea, no es que si el administrador quiere o si los socios quieren hacer esta reserva legal. Esta reserva es de carácter obligatorio. Ahora, ¿cuánto es el porcentaje de esas utilidades que se debe destinar a esta reserva legal? La norma habla que la reserva legal debe ser el 10% de las utilidades. Entonces, si se obtuvo 100,000 pesos de utilidades, ¿cuánto sería la reserva legal? $10,000. Exactamente. Entonces, ¿cuánto quedaría para repartir? 90. Exactamente. Entonces, si hay 100,000 de utilidades, no vamos a decir, vamos a repartir los 100,000. No, hay que sacar primero la reserva legal y entonces decir, bueno, quedaron 90,000 y estos 90,000 son los que eventualmente vamos a repartir. ¿Ok? Pero primero hay que destinar la reserva legal. Ahora, los socios pueden perfectamente tomar la decisión de no repartir utilidades. Y estaría bien. No hay ningún inconveniente por eso. Y pueden decir, no vamos a repartir utilidades y vamos a destinar o vamos a crear o vamos a tomar una decisión de crear una reserva ocasional. Y esas utilidades que podrían repartirse las destinamos a guardar como una reserva ocasional. Y esa reserva ocasional entonces estaría destinada a tal cosa. ¿Ok? Es una decisión autónoma de la sociedad. Pero ¿quiénes toman ese tipo de decisiones? A ver, ¿quiénes toman esas decisiones? Los socios. Exactamente, los socios. Los socios son los que... Los socios, los socios en la junta, perdón, hago ahí una acotación un poquitico en esa parte. En la junta directiva de socios muchas veces acuerdan siempre que no se salgan de los parámetros de las normas internacionales. Exactamente, ellos pueden establecer inclusive allí dentro de las políticas contables, inclusive dentro del artículo de repartición de las utilidades, pueden inclusive hacer una distribución de una reserva legal, otras muchas veces también reserva de caja, pueden hacer reservas especiales, reservas voluntarias, reservas estatutarias, porque inclusive hay algunos que no les gusta la parte tributaria. Hoy en día la DIAN les está exigiendo mucho la cuenta donde tienen los ahorros consignados allí de todo lo de el recaudo de IVA y por retefuente y por otras cosas. Entonces ellos abren sus propias cuentas para no tocar esos dineros y no incluirlo, porque pues eso tiene también unas restricciones por parte de la DIAN, porque hay empresas que las convierten hacen parte del dinero de la rotación dentro de la misma empresa, entonces eso también tiene una sanción. Entonces prefieren mejor abrir las reservas. Algunos las llaman estatutarias especiales. Entonces son varios tipos de reservas que hacen ellos allí. Claro, los socios pueden decir, establecerle el nombre que quieran a esas reservas, pero la norma las define como unas reservas ocasionales. ¿Cuál va a ser la diferencia entre esa reserva ocasional y la legal? La diferencia, ¿cuál es? De que la reserva legal es obligatoria y es el 10% de las utilidades. Es correcto. Sí, sí. Mientras que las ocasionales es el porcentaje que quieran los socios y las veces que quieran los socios. No es obligatoria. ¿Ok? Porque si, digamos, tuviese la situación de obligatoriedad, entonces
¿En qué momento repartirían utilidades los socios? ¿Sí? ¿O cuál sería entonces la finalidad de crear una sociedad si no podrían repartirse las utilidades? ¿Ok? Ahora, esas reservas van a ir sumándose. Digamos que la sociedad le está yendo bien. Y la sociedad año tras año está dando utilidades, así como los bancos. Todos los años están reportando utilidades. Que de pronto unos años tengan más utilidades que otros, pero están reportando utilidades. Y están haciendo, pues, obviamente, su respectiva reserva legal. Va a mantenerse la obligatoriedad de esa reserva legal siempre, ¿sí? Todos los años que haya utilidades. Y, pues, la reserva va a ir aumentando año tras año, va a ir subiendo esa plática que está ahí en la reserva. La norma dice que esa reserva legal se va a suspender, es decir, van a dejar de seguir ahorrando esa reserva legal cuando la reserva legal llega al 50% del valor del capital. Entonces, si dentro del capital tiene la sociedad que son 100 millones de pesos y las utilidades que les da la sociedad sacan la respectiva reserva legal, esa reserva se va a ir incrementando año tras año, siempre y cuando hayan utilidades todos los años, hasta que lleguen a 50 millones. Cuando ya tienen en esa reserva legal ahorrado 50 millones, o sea, el 50% del capital de la sociedad, ahí suspenden la reserva legal. Ahí ya no pueden seguir acumulando la reserva legal, pero pueden crear otras reservas ocasionales. ¿Qué pasó? Excúseme, doctor. Otras reservas ocasionales cuando se supera ese 50%. Entonces, pueden perfectamente llegar a ese ahorro. ¿Cuál es la finalidad de esta reserva legal? Ponerle el tope máximo del 50%. Pues que la sociedad pueda tener una liquidez de que si llegan en algún momento, en algún ejercicio, alguno de los periodos de ejercicio de la sociedad, llega a tener pérdidas, ahí tienen unos ahorros de dónde echar mano. Esa es la función, esa es la finalidad de la reserva legal. Por eso la reserva legal es obligatoria, no es que si quiere, es que toca, ¿sí? Es obligatoria. Ahora, si de pronto en el año no hubo utilidades, si no hubo utilidades, pues no podría hacer reserva legal, ¿ok? No, mire, ¿puedo hacer también allí una anotación, profe? Uh-huh. Discúlpame. Sí, sí, sí. Claro. A ver, sí, muchas gracias. Para efecto, mire, es muy importante. Yo sé que no es una clase de análisis financiero ni nada de esas cosas, pero sí es muy importante para que en calidad de abogados, en un futuro a la hora de hacer alguna inversión, que se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque uno ahí en el estado, sobre todo de la situación financiera, que es donde están las cuentas mayores allí se analizan ciertas cosas, pero el más importante a la larga termina siendo el estado de los resultados integrales. En ese estado de resultados integrales, eso tiene una primera cuenta que es normalmente dentro del PUG es la 41 con los ingresos. Esa cuenta de los ingresos. Y ustedes se dan cuenta que son más altos que los costos que es la cuenta 61. La siguiente quiere decir que esa empresa para análisis, nosotros como abogados, en este caso aquí para los que están proyectando en este momentico, ya automáticamente sabe que es una empresa que tiene la utilidad bruta por debajo. Ya hay un índice de siniestralidad bárbaro de aquí a allí. Y ya usted comienza de ahí para allá, ya dentro del proceso financiero normal, contable, restarle los administrativos, los de distribución y operación. Ahí le va a dar, es muy importante que a la hora usted hacer un análisis de un balance, miren la utilidad operacional o pérdida operacional. Si allí arroja un porcentaje negativo, ábranle el ojo para que su cliente o su socio no vaya a proceder a hacer alguna inversión allí, porque lo contrario lo está haciendo, como dicen, meter allí las patas. Entonces eso es bastante delicado. O sea que ya de ahí para allá toda la tendencia que sigue es una empresa que está más a pérdidas que cualquier otra cosa. Más sin embargo,
Usted sabe que en la contabilidad muchos contadores que estén en utilizan esas estrategias y son mañosos, les encanta maquillar allí los estados financieros a la larga para estar buscando socios, quieren inversionistas y hacen ver las cosas de una manera que realmente no son. Entonces es muy importante la parte del análisis financiero a la hora de tomar este tipo de decisiones. Con mucho gusto. Muchas gracias, Hermes. No, Por con eso, el mayor gusto. el representante legal pues tiene la obligación, el administrador, de presentar su informe. Ahora, el administrador, pues obviamente ustedes entenderán que no tiene por qué sabérselas todas, pero para eso el administrador pues puede contratar y debe tener un equipo a su disposición que le pueda asesorar sobre las mejores decisiones o, digamos, las propuestas que lleve eventualmente a la asamblea para que puedan ser aprobadas. Al final, ¿quiénes son los que van a tomar las decisiones en la asamblea en un sentido o en otro frente al futuro de la sociedad? Pues van a ser los socios. Entonces, el administrador debe tener, digamos, en cuenta, como dice acá Hermes, esas variables al momento de reportar esos balances, ¿sí? Y que si la sociedad pues está arrojando utilidades, la sociedad, además de hacer la respectiva reserva legal o la respectiva reserva ocasional de forma adicional, pueda, digamos, pensar en hacer inversiones, ¿sí? Más allá de pronto de su objeto social, lo cual pues no estaría prohibido. Y de pronto es lo que algunos, frente al tema de Saludcoop, no sé si recuerdan el tema de Saludcoop, ¿cuál es lo que le estaban criticando el tema de Saludcoop? De que empezaron a hacer inversiones con las utilidades que obtenían en actividades que no eran parte de su objeto social. O sea, que no tenían que ver o no guardaban una relación directa con la prestación de servicios de salud, como hacer de pronto inversiones en complejos hoteleros y ese tipo de cosas. Pero ahí, digamos, fue más como el escándalo mediático que realmente el escándalo a nivel interno, como sociedad, ¿sí? De pronto fue más el tema político, ¿sí? Más que el tema económico. Pero las sociedades, perfectamente, una vez están reportando sus utilidades y tienen su respectiva reserva legal, hacen reservas ocasionales, pueden hacer inversiones perfectamente en otras líneas o en otras áreas que no sean necesariamente de su objeto social. Acuérdense que en días anteriores hablábamos que el administrador de la sociedad es un buen hombre de negocio o debe actuar como un buen hombre de negocio. Y ese buen hombre de negocio, pues, es el que va a guiar, digamos, como el derrotero, como el camino a seguir, como cuál debe ser la hoja de ruta que lleve la sociedad, hacia dónde va a apuntar la sociedad. Ahora, estamos hablando aquí de sociedades mercantiles que tienen una finalidad de obtener utilidades, de que los socios cuando hacen estos aportes o estas inversiones es con la finalidad de obtener un lucro. No de pronto de empezar a ahorrar y después cuando vengan los momentos en que hayan pérdidas, entonces se pueda, digamos, ir perdiendo esos ahorros. A veces pasa eso también con la propiedad horizontal. No sé si de pronto hayan tenido conocimiento. Hay veces que la propiedad horizontal, aunque tiene un manejo similar que las sociedades mercantiles, empiezan a ahorrar, ¿sí? Con las cuotas de administración y de pronto si tienen algunos ingresos adicionales o ingresos extras, o sea, aparte de las cuotas de administración, y empiezan a ahorrar y muchas veces termina de pronto siendo una tentación para el administrador tener una suma importante o representativa ahorrada, ¿sí? La cual pues no necesariamente se haga o se invierta en el mismo beneficio de la copropiedad.
Así puede suceder también a nivel de las sociedades, de que si ahorran los socios y no reparten utilidades, pues en algún momento también puede llegar a ser algo desventajosos para ellos frente al actuar o la forma como llegue a actuar el administrador de la sociedad. Entonces, eso es importante como para tenerlo en cuenta cuando ustedes sean abogados que asesoren empresas. Yo sé que de pronto todos no van a querer especializarse en derecho comercial y asesorar empresas y ese tipo de cosas, pero por lo menos puedan aplicarlo también cuando viven en propiedad horizontal, que aplican las mismas reglas. ¿Sí? En la propiedad horizontal también igual. La diferencia es que en la propiedad horizontal pues no hablamos de una utilidad, porque como no es una sociedad mercantil, entonces en este tipo de, digamos, de asociaciones no se hablan de utilidades sino de excedentes. Pero como la finalidad no es mercantil, no debe haber excedentes. O sea, entraron 100 pesos, se debieron gastar 100 pesos. Si no se gastaron 100, sino que se gastaron 70 y quedaron 30, no podemos hablar de una utilidad de 30 pesos. Entonces hablaríamos de un excedente de 30 pesos, los cuales por ley deben ser reinvertidos en la misma asociación o en la misma entidad. ¿Ok? Para eso de pronto para que lo tengan claro al nivel de las copropiedades. Bueno, miremos el artículo. Ya les aparece ahí compartida la pantalla. Sí, señor. Bueno, ¿quién me ayuda con el artículo 154? Que habla de la reserva social ocasional. Artículo 154. Reserva social ocasional. Además de las reservas establecidas por la ley o los estatutos, los asociados podrán hacer las que consideren necesarias o convenientes, siempre que tengan una destinación especial, que se aprueben en la forma prevista en los estatutos o en la ley y que hayan sido justificadas ante la Superintendencia de Sociedades. La destinación de estas reservas solo podrán variarse por aprobación de los asociados en la forma prevista en el inciso anterior. Okay. Listo, bueno. Cuando habla de la Superintendencia de Sociedades, pues tiene que ver con las sociedades que están sometidas a vigilancia, a inspección de la Superintendencia de Sociedades. O sea, todas las sociedades que existen en el país no es que estén controladas o vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Cuando la Superintendencia de Sociedades realiza una vigilancia especial sobre la sociedad es porque llegó, digamos, a oídos de la entidad, de la Superintendencia, que la sociedad no estaba manejando bien las cosas como ordena la ley. Entonces, en esos eventos es donde la Superintendencia de Sociedades hace una intervención, es decir, empieza ejerciendo una vigilancia de la sociedad, pero si la sociedad no está sometida a una vigilancia de la superintendencia, no es necesario la aprobación por parte de la entidad sobre una reserva ocasional. ¿Ok? Ahora, las reservas ocasionales no es necesario que queden establecidas en los estatutos. Lo que sí debe quedar establecido en los estatutos de manera obligatoria, es decir, digamos, de un requisito sine qua non, sería la reserva legal. Esa sí debe quedar establecida de forma obligatoria en los estatutos de la sociedad. Pero si la sociedad no establece dentro de sus estatutos que van a tener unas reservas ocasionales para tal finalidad, no pasa nada, ¿ok? Entonces, si no las tiene establecidas dentro de sus estatutos, pues luego en la reunión de asamblea de accionistas, perfectamente la sociedad puede tomar la decisión de hacer la respectiva reserva ocasional. ¿Preguntas?
Bueno, el día lunes... Profe, Dime. perdón, es que ahí me acaba de dar sí, una duda. Estas empresas que están pues en vigilancia por parte de la Superintendencia de Sociedades, en caso de que quieran hacer reformas a los estatutos, ¿también tienen que pedirles permiso a ellos? Digamos que no necesariamente permiso, pero sí tienen que informar de todos los movimientos que se hagan en la sociedad. Todos. Okay. Algunas cosas no necesitarán la aprobación, pero sí por lo menos mantener informada a la superintendencia. Pero como lo dije, para que la superintendencia coloque los ojos sobre la sociedad es porque metieron las de caminar, es decir, porque hicieron alguna embarrada, algo en contra de la norma. Y ahora la superintendencia de sociedades tampoco es que anda como que desparchada. Vamos a ver a qué sociedad está dejando de cumplir lo que dice la norma para ir y caerles y fregarlos, ¿sí? Como la DIAN o como cualquier autoridad, siempre cuando llegan y ejercen entonces esa vigilancia es porque alguien sapió, porque puso a alguien en conocimiento de esa respectiva entidad de que no se estaban llevando bien las cosas. Del resto, ellos no se dan ni por enterados. Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces decías que el lunes vamos a hablar sobre la administración de la sociedad. Y vamos a mirar pues el Código de Comercio y las reformas que se establecieron a la administración de la sociedad en la Ley 222 de 1995. ¿Alguna pregunta sobre el trabajo que están realizando? Me extraña que no me hayan hecho preguntas sobre los temas de las sociedades que están ustedes. Sí, hay una duda generalizada, profe. Es la siguiente. Ya varios compañeros me han preguntado y gracias por recordarlo que se me había olvidado. Cuando se realiza el trabajo sobre la constitución de la empresa, ¿se tiene que hablar únicamente de los pasos que se generan o también se tiene que hablar de lo que significa la empresa en sí? Es decir, si fuera sobre la SAS, ¿se habla únicamente de los procesos que hay que dar para generar la SAS o también hay que explicar qué es una SAS? Se va a explicar es lo que es una sociedad por acciones simplificadas, las características que tiene esa sociedad por acciones simplificadas o SAS. No es necesariamente decir hay que diligenciar estos formularios que le dan a uno en la Cámara de Comercio, que es el formulario del RUES, los cuales se pueden descargar por internet también. Es el formulario del RUES, el formulario el Registro Único Empresarial y Social, diligenciar el PRERUC. Si quieren pueden mencionarlo, pero no es esa la finalidad. ¿Por qué? Porque los requisitos o los documentos, como los formularios que tienen que diligenciar, son los mismos para cualquier tipo de sociedad. Entonces, el énfasis de la exposición no es esa. El énfasis de la exposición va a ser que hablemos sobre la respectiva sociedad. Entonces, bueno, vamos a hablar de la sociedad colectiva. Bueno, la sociedad colectiva tiene las siguientes características. En la razón social debe ir conformada por el nombre y apellido de los socios o por lo menos de uno de los socios, seguido de las palabras y compañía. Eso en cuanto a la razón social. Si uno de los socios fallece, entonces si de esos socios colectivos fallece, entonces pueden ser una causal de disolución de la sociedad o los herederos pueden llegar a ocupar el lugar del socio que falleció. En la colectiva, sí, o sea, van a aplicar todas las características. La finalidad es explicar cómo se crea y bajo qué parámetros. No, señor, eso es lo que estoy aclarando, no cómo se crea. Todas se crean igualito, todas van a tener la misma forma de crearlo, que es lo que vamos a hacer el ejercicio en el taller con un documento que el lunes les explicaré cómo se va a trabajar. Y ese documento es común a cualquier tipo de sociedad. Lo que me interesa que quede claro en la posición es que digan, bueno, las características de la sociedad
colectiva, la razón social, y hablan sobre la razón social, cómo se conforma, tal, cuáles son las reglas de la razón social en la sociedad colectiva. Los socios de la sociedad colectiva se llaman socios tal. Mínimo de socios, la ley dice que mínimo deben ser tantos, máximo tal cosa. ¿Sí? El órgano que va a tener la sociedad se va a llamar tal. Los órganos de representación van a ser tales y tales y tales. Tienen tales y tales reglas. Frente al capital, el capital de la sociedad se va a determinar en partes de interés. Y así sucesivamente. Si tiene obligación esa sociedad de tener revisoría fiscal, si tiene la obligación de junta directiva. ¿También hay que meterla? ¿Cómo? ¿La parte histórica también había que incluirla? Si la quieren decir, no hay problema, puedes decirla. Ok, profe. Así para cada una de las sociedades. Entonces, por ejemplo, las sociedades en comandita. Bueno, dentro de las sociedades en comandita hay dos tipos de socios, los socios gestores y los socios comanditarios, que las reglas son que los socios gestores hacen un aporte de industria, que el socio gestor nunca puede ser, que el socio comanditario nunca puede ser socio gestor y puede administrar. La administración en la sociedad en comandita simple está única y exclusivamente para el socio gestor. ¿Cómo se llama la representación del capital en la sociedad en comandita simple? Entonces los aportes que hace se llaman tal y tal cosa. Eso es lo que tienen que decir. Gracias, profe. Ya me quedó más claro. ¿Quedó resuelta la duda, Mike? Sí, señor, perfectamente. Ya, pues tanto a mí como a los compañeros que me habían hecho ya esa cuestión, pues creo que ya les ha quedado resuelta. Bueno, espero que se pongan las pilas a contestar los foros. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces que tengan un feliz fin de semana. No se les olvide leer de forma acuciosa la prensa, especialmente las columnas de opinión el domingo, ¿ok? Feliz fin de semana. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor.